¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente inicio del fin de semana para todas y todos. Fíjate, José Luis, este fin de semana me parece que resulta muy importante comentar acerca de las manifestaciones feministas, por supuesto, que ocurrieron el miércoles de esta misma semana, miércoles 8 de marzo, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sobre todo por las distintas reacciones que se han estado generando y que las personas que amablemente escuchan y sintonizan Grupo Fórmula Yucatán, no nada más por supuesto la frecuencia local, sino también la frecuencia nacional, muy probablemente habrán notado, sobre todo viendo también en medios impresos, seguramente habrán notado que no pasó desapercibida las marchas, porque fueron dos las ocurridas en esta ciudad de Mérida, como tampoco, por supuesto, la de Ciudad de México, que siempre es la más concurrida, tratándose de la capital de la República Mexicana. Y vale la pena detenernos justo en las reacciones que ha generado en distintos medios de comunicación y entre distintos actores de la sociedad, sobre todo porque esta es la primera vez desde que se llevan a cabo estas manifestaciones feministas con carácter de marchas y además marchas de este tipo, de protesta, de subversión, inclusive de intervención del espacio público con las pintas que hemos visto y con la iconoclasia que se ha visto sobre los monumentos que hay, por ejemplo, sobre Paseo de Montejo y algunos otros edificios públicos. Tiene algunos años apenas que está ocurriendo una manifestación de este tipo, pero esta es además la primera vez que que la acción de intervenir el espacio público y de realizar estos actos de iconoclasia llegan inclusive hasta ya edificios públicos, más allá de monumentos. Y resulta importante e interesante atender justo todo lo que estuvo ocurriendo en el contexto de la marcha, todo lo que estuvo ocurriendo alrededor y anterior a la marcha, las marchas feministas del 8M aquí en esta ciudad de Mérida. Recordar, por supuesto, de entrada, que el hecho de que aparecieran algunos de los monumentos que ya habían sido intervenidos el año pasado, que aparecieran tapiados, que aparecieran resguardados por vallas para realizar trabajos de rehabilitación y de remozamiento luego de las pintas justamente del año pasado, fue interpretado por no pocas personas y fue interpretado por la opinión pública como un acto, en el peor de los casos, de provocación, pero también como un acto de anticipo por parte de las autoridades de lo que podía llegar a ocurrir con la manifestación y con las marchas de este 8M del 2023, sobre todo porque una primera ruta que había sido pública por parte de la marcha, cuando todavía era una, antes de que se acordara por parte de las colectivas feministas que iban a hacer dos marchas. La primera ruta que se había hecho pública era una ruta que no contemplaba el Paseo de Montejo, pero ocurre justamente esta situación, aparecen las vallas, hay también, por supuesto, algunas diferencias dentro del movimiento feminista yucateco, como hay diferencias en todos los movimientos sociales. Se realizan dos marchas y una de ellas define al final si pasar por el Paseo de Montejo, si atravesar por la zona donde están estos monumentos, pero insisto con la cuestión, el haber percibido estas vallas como un acto de provocación previo a la manifestación del 8M, sin duda tiene algo que ver con que las manifestaciones hayan llegado en esta ocasión también hasta la Plaza Grande y que hayan llegado también inclusive a intervenir edificios ya como el Palacio de Gobierno, como la Catedral, como el propio Palacio de la Música, y me parece que no podemos simplemente como medios de comunicación, no podemos tampoco como habitantes, ciudadanos de Mérida, simplemente ver estas acciones de iconoclasia, estas manifestaciones y esta intervención del espacio público por parte de las colectivas feministas, no podemos verlas como un hecho aislado. No se trata de algo que simplemente por haber participado dentro de la marcha de repente se les ocurrió pintar por donde estaban pasando. Hay actos anteriores, hay un
contexto previo y siempre se tiene también esta sospecha en todos los movimientos sociales, siempre ha ocurrido así, siempre se tiene esta sospecha de que pueda haber intervención, infiltraciones y eso motiva, por supuesto, esta cerrazón de parte de algunos movimientos para compartir pues cuál va a ser la ruta de sus manifestaciones, en algunos casos la fecha de sus manifestaciones, cuál va a ser el siguiente acto a llevar a cabo y pues en ese sentido que no nos extrañe que ante acciones que fueron interpretadas, insisto, como una provocación, la reacción del movimiento social fuera precisamente ampliar el radio de acción y el margen de maniobra que se tenía previsto para la intervención en el espacio público. Me parece que hay que entenderlo con todas sus aristas, no podemos simplemente verlo como actos vandálicos, como se le ha querido calificar por parte de algunas autoridades y por parte inclusive también de algunos liderazgos empresariales que vale la pena señalar, han salido en casi todos los medios de comunicación a decir exactamente lo mismo que ha dicho el gobierno respecto de este tema. Por último, José Luis, también me parece importante sobre esto mismo, sobre las manifestaciones feministas, hacer una comparación con otras marchas que han ocurrido en nuestra ciudad y que han sido también igual de grandes en cuanto a su convocatoria. Las manifestaciones y las marchas que hubieron con motivo del Yo Soy 132 hace ya más de 10 años, en el 2012, cuando el triunfo de Enrique Peña Nieto en la elección presidencial, y recientemente también la manifestación de Yo Defiendo al INE, tanto la del Parque de la Colonia México el año pasado, como la que hubo más recientemente allá en el Monumento a la Patria. En ambos casos, junto con, digamos, la manifestación feminista del pasado 8M, estamos hablando de convocatorias grandes, convocatorias amplias, pero la razón por la cual, y no tiene nada que ver con el actuar y con el hecho de que unas hayan intervenido el espacio público y otras no, porque todas ocupan el espacio público con las herramientas que tienen a la mano. La razón por la cual el Yo Soy 132 y Yo Defiendo al INE no tuvieron las reacciones negativas que ha estado teniendo la manifestación feminista del pasado 8M aquí en Mérida es porque la de Yo Defiendo al INE y la del Yo Soy 132 han sido cómodas para alguno de los niveles de gobierno. Quizás no para los 3 órdenes de gobierno, pero para alguno al menos, sea el gobierno local, sea el gobierno municipal o sea en algunos casos el gobierno federal. Las dos anteriores, los dos otros que estamos utilizando de ejemplo, han sido cómodas. Las manifestaciones feministas del pasado 8M en Mérida no es cómoda para ninguno de los órdenes de gobierno y de allí que se observe que hay por parte de varias autoridades y de varios actores empresariales esta respuesta a condenarlas y calificar sus acciones como actos vandálicos cuando se trata pues de una manifestación justamente con el catálogo de demandas y exigencias que ellas históricamente han estado dejando muy en claro. Hasta aquí, José Luis, por supuesto, excelente fin de semana para todas y todos.